stop en el y darnos cuenta de que necesitamos sanarnos a nosotros mismos antes de iniciar cualquier otro tipo de relación. Algo así como continúa un modelo de conducta erróneo. Puede ser que una persona, digámoslo de esta manera, esté trabajando en su ira, esté trabajando en su carácter y esté haciendo lo posible por mejorarlo, pero si deja ese relacionamiento e inicia otro y no ha mejorado ese tema de carácter, esas iras incontrolables, todo ese tema va a repetir, si 50 relaciones va a tener, 50 relaciones van a ser fracasadas porque tiene que solucionar lo que está mal en él o en la persona, ¿verdad? Darnos cuenta a tiempo evitará más caídas, porque con cada tropiezo la vida va perdiendo su razón de ser. Yo quiero hacer algo, un paréntesis pequeño. Para nadie es un secreto que mi esposo y yo somos segundo matrimonio. Mi esposo y yo pienso que ha sido el regalo y la bendición más grande que el Señor nos ha dado, tanto el uno para el otro. Yo tengo fe de eso. Y puedo decirles que mi esposo pasó 7 años en restauración, sanando su corazón, levantándose, tratando de inclusive organizar cosas que de pronto él no se había dado cuenta que en su anterior hogar descuidó y no repetirlas en nuestro matrimonio. Así que es tomarse ese tiempo para que el Señor sane cualquier tropiezo, cualquier forma que haya sido la caída del matrimonio, porque recuerden que en el matrimonio es de dos. Usted no puede decir, no, es que mi matrimonio fracasó porque esa persona no X o Y. No, los dos tienen parte en la relación. Los dos, tanto la mujer como el hombre. Entonces no puedo decir, no, por culpa de ella yo me separé. No, es de dos. Y mi esposo en muchas ocasiones en nuestras conversaciones que hemos tenido, él me ha dicho, amor, sí, descuidé la relación, amor, hice esto, amor, hice lo otro, pero en esto es diferente porque Dios me enseñó, porque Dios trabajó en mí esto, por eso tenemos que cuidarnos. Así que no es que nosotros ya no la sepamos todas, apenas este año ya cumplimos en diciembre 16 años y Dios así lo permite en su voluntad. Y ha sido un caminar muy bonito de enseñanza y todos los días ponemos nuestra relación en manos del Señor porque la palabra del Señor es clara cuando dice, el que esté firme, mire que no caiga, amén. Así que es cuidarnos el uno al otro, es cultivar esa relación, es fortalecer esa relación todo el tiempo. Tal vez has escuchado la sentencia, eh, bueno, dice aquí, darnos cuenta a tiempo evitará más caídas porque con cada tropiezo la vida va perdiendo su razón de ser. Tal vez has escuchado la sentencia que los hijos de padres divorciados también se separan. No solamente sufre el matrimonio, el hogar como pareja, sino los hijos son supremamente afectados, porque no crecen o con esa figura materna o con esa figura paterna, sino que crecen llenos de inseguridades, llenos de situaciones difíciles. No hay nada más bonito que hablar de las vivencias de uno. La tarea que el Señor nos ha permitido hacer en la vida de Nicolás todo este tiempo. Afirmarlo, amarlo, cuidarlo, levantarlo, restaurarlo, orar para que no se repita esa historia en la vida de él de abandono, de rechazo. Entonces, no solamente ustedes como matrimonio sufren en el sentido de que, ah, no, pues ya se fue, ya voy a tener paz en la casa. No, tienen que pensar en que hay unos hijos de por medio, que hay unos jóvenes que tienen que ser levantados en el temor del Señor, con ejemplo. Por falta de aprendizaje y perdón, muchos han cumplido esa ley humana, pero la ley de Dios es mayor y tiene preeminencia cuando la obedecemos. Tu familia será mejor a la de tus padres, porque ningún diseño humano puede competir contra él. Qué bonito fuera poder aprender de nuestros errores y no seguir cometiendo los mismos errores. Pero también entender que aunque nuestros padres son un modelo, tenemos que ser mejor que ellos. No, aparte de modelar lo que ellos nos enseñaron, darle mucha más riqueza a ese matrimonio, a ese hogar, a través de la obediencia. El Señor siempre pide por algo que llevemos cuentas cortas. Entonces, parejas, no metamos cada cosa en una olla a presión. Mantengámonos al día el uno al otro. Mira, amor, siento esto. O si no siente la capacidad de decírselo, ore al Señor.
Póngalo en las manos del Señor y Dios le va a dar el momento, la situación y el lugar adecuado para hablar con su pareja. Es algo que nosotros como esposos implementamos. Cuando hay algo que decir, no esperamos al momento que esté, digámoslo así de esa manera colombiana, la rabia, el enojo, la piedra afuera, no. Es el momento en el que usted está más tranquilo, más reposado, puede decirlo sin ofender a la otra persona, sin maltratarlo, y no vas a echarlo en la olla a presión, sino que va a quedar solucionado en el momento. Vas a encontrar la solución en el momento. Yo me imagino el dolor tan grande en el corazón de Dios al ver que las personas toman esa decisión de separarse, de decir, no, ya no podemos vivir porque no hay amor, se acabó el amor. Y recordemos que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida que es una decisión y es una decisión diaria. Más bien es pensar en qué lugar dejé de amar a mi esposo, en qué momento de mi vida dejé de amarlo. Entonces es todos los días que te levantes, mirar esa persona y recordar por qué Dios te la regaló, por qué Dios te la dio como un regalo y por qué voy a obedecer el mandato de hasta que estemos viejitos. Amén, porque eso es lo que más anhela el Señor, que esa persona que esté al lado de nosotros sea hasta el final y tratar de hacer de que ese diseño del Señor sea fortalecido en nuestra vida. El matrimonio es el diseño de Dios. Un día los maestros de los judíos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa. Trata de imaginar el rostro paciente del Señor, tranquilo, mientras ellos insistían con sus preguntas allí en donde estaban. Y una de ellas ¿es lícito que el hombre repudie, o sea, divorcie, a su mujer por cualquier causa? Traten de imaginarse en ahí el cuadro, traten de pensar un poquito los discípulos ahí sentados con el Señor. Qué atrevimiento, ¿cierto? Para colocarnos a nosotras, a las mujeres, como en un nivel bajo. eh, y se trata de que pensemos de que en algún momento ellos pensaron de que nosotros las mujeres seguramente éramos como algo desechable, como que pues me caso con este y si no me gusta la voto. Y al parecer no se dieron cuenta de que enfrente tenían al creador y al diseñador de la familia. O sea, no le hicieron la pregunta a nadie más, sino al que nos formó. ¿Qué pasa? Qué falta de respeto con el Señor, ¿verdad? Con mucha paciencia les respondió recordándoles el plano original. Y miren ahí conmigo Mateo 19 del 4 al 6. Y dice así, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Así que entonces en el momento que nosotros nos casamos pasamos a ser una sola persona. Cuando seamos llamados a la presencia del Señor, no van a decir William y Alejandra, sino van a decir los esposos Muñoz, un ejemplo. Entonces, qué responsabilidad tan grande cuando leemos esto, que el Señor no se equivoca. En el momento en que un hijo suyo o alguien de su familia se case, siempre aconséjele que es bueno que vivan solos, que tengan ese tiempo para construir su hogar el uno al otro, para que se conozcan más, para que puedan ver cómo solucionar esos conflictos que van saliendo en el día a día. Cuando yo me casé con mi esposo, nosotros vivimos un año aquí en Armenia cerca de nuestros padres, tanto de mis suegros como de mis padres. Y al siguiente año el Señor nos manda a Pereira a establecer ya la iglesia de Pereira, donde están ahora nuestros pastores Miguel y Geraldine. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque en esos 8 años en que nosotros vivimos allí en Pereira, nos veíamos con nuestros padres solamente los domingos. Y muy rara vez en la semana llamábamos para alguna cosa o algo que necesitáramos. Pero pudimos hacer que nuestra relación fuera creciendo poco
a poco pudiéramos ir viéndonos los dos de alguna manera, yo disgustada, él disgustado, y solucionarlo los dos allí. Otra cosa hermosa que nos pusimos de acuerdo los dos en ese momento era: amor, cuando tengamos esos días difíciles, no contemos nada a nuestros padres, tratemos de hablarlo con el Señor y solucionarlo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted habla mal de su pareja con sus padres, ¿sabe qué pasa? Usted daña la imagen que sus padres o sus suegros puedan tener de esa persona. Eso no está bien. Eso no está bien. Así que yo los animo y los aliento a que si usted lo hace, deje de hacerlo. Más bien, cuando usted hable de esa persona, siempre hable de lo bueno, siempre hable de lo bonito que viven, porque casi siempre cuando usted habla mal, nunca dice nada de lo bueno que usted vive con esa persona, solo se enfoca en lo malo. Así que si usted habla bien de esa persona, no le va a quitar esa honra que Dios y usted mismo puso cuando lo conoció. Así que por eso es importante que ustedes, cuando estén casados o los solteros que estén pensando en casarse, tengan ese espacio para vivir solos. Y no solamente puede ser una separación a nivel de cuerpo, porque puede ser que usted no está viviendo con sus padres, pero sus padres sean un ídolo para usted. Usted tenga que contarle todo a sus padres antes que a su pareja. Entonces es la sabiduría del Señor aquí en Mateo 19:4 al 6. Amén. Desde el principio, Dios se encargó de proveer a la sociedad un equilibrio perfecto por medio del matrimonio exclusivo entre hombre y una mujer. ¿Por qué exclusivo? Si usted mira el documento de identidad de su país, ahí aparece su nombre, aparecen todos sus datos, aparece todo lo que necesitan saber de Alejandra, aparece en mi cédula. Eso no es un documento que si va a mi esposo y lo presenta le va a servir. No le va a servir porque no, es exclusivo. El matrimonio es igual, es solo de un hombre y una mujer. No es de nadie más. Nadie más puede entrar en ese círculo aparte del Señor. Es un círculo donde no tiene comienzo y no tiene final. Es algo que es para toda la vida. Así que por eso es exclusivo. Por eso es de ustedes dos. Con su unión, ambos se separan de la dependencia de sus padres para establecer su propia familia. Un ejemplo, cuando nosotros nos casamos, mi esposo comía pescado, comía, inclusive creo que le gusta un nombre de un queso que se llama queso de cabeza. Le gustaban algunas cosas y a mí otras, porque ambos veníamos enseñados de nuestras casas así. Cuando nosotros nos casamos, empezamos inclusive en la forma de cocinar y todas las cosas, ya ni como en la casa de mi suegra ni como en la casa de mis padres, sino como nos gustaba a los dos, lo que nos gustaba comer, lo que nos gustaba preparar. Entonces, inclusive hasta esas cosas empiezan a cambiar cuando formamos una familia. En el diseño de Dios, el matrimonio es la relación más íntima entre humanos, aún más estrecha que la de los padres a hijos, porque se convierten en una sola carne, con una meta de proteger la unión para que nadie los separe. Así que esta es una bendición supremamente grande. Hay cosas que de pronto yo ya no siento como la confianza de decírselas a mi mamá. Entonces las hablo con mi esposo porque son cosas muy íntimas que ya no siento la confianza de hacerlo con mi mamá, sino de, ay, amor, mira que me está pasando esto o lo otro. Y no soy capaz de decírselo a mi mamá, de mi vida, de mi cuerpo. Y en ese diseño de Dios. Dice, el diseño de Dios del matrimonio es la relación más íntima entre humanos, aún la más estrecha que la de padres e hijos, porque se convierten en una sola carne, con la meta de proteger la unión para que nadie los separe. Ahora, el divorcio fue resultado del endurecimiento del corazón. Preguntaron a Jesús, y vayan al 19 de Mateo, pero el 7 y el 8 para que estén ahí conmigo. Y dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Recuerden que no era difícil para Moisés tener que dirigir ese pueblo,
Ustedes se imaginan los conflictos entre familia y todo el mundo corriendo a donde él, mire, que vea a esta esposa que con la que me casé esto y lo otro, ya. Entonces, por la dureza del corazón, por esa cantidad de conflictos, yo me puedo, porque el matrimonio no es fácil, el matrimonio es una tarea de cultivar diaria. Entonces, imagínense todas esas personas encima de él poniéndoles quejas, diciendo una cosa, diciendo, no, yo con esa ya no quiero nada. Entonces, por causa de esa dureza, entonces se escribió la carta de divorcio. La respuesta fue contundente. Dios no inventó un plan B. Los hombres, endurecidos, desaprobaron el plan original de tratar a la esposa como vaso frágil. Entonces no se estaba cumpliendo allí. Entonces no era que Dios decía, no, pues pongámosles carta de No divorcio era un como vaso, plan no B. era un vaso desechable, sino Entonces no era un vaso desechable como dice mi esposo, sino un vaso frágil. Los hombres no tenían la precaución de tener paciencia con sus esposas, tener la sabiduría de dirigir ese matrimonio que Dios les había dado. 1400 años antes de Cristo, cuando Moisés conducía al pueblo de Israel por el desierto, permitió el divorcio como una medida cautelar, porque su dureza de corazón los podría llevar a la violencia y a la destrucción. Entonces, para tener un poquito de sabiduría y no ver ese maltrato, por eso fue que fue permitida. La separación era contraria a lo que Dios había establecido en los 10 mandamientos, pero fue permitida como el último recurso de un proceso que tenía la finalidad de causar reflexión y corrección de acuerdo, y quiero que vaya conmigo a esta cita, Deuteronomio 24 del 1 al 4. Vamos a ver qué era lo que nos quería enseñar allí. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vaya mirando bien conmigo el 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere a su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar, para que sea mujer, su mujer, después que fue evidenciada porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Voy a tratar de explicar esto en mis palabras. Digamos que esta chica se casa y este hombre la repudia, le da carta de divorcio, por lo que decía ahí, porque de pronto le encontró algo indecente, X o y entonces le da su carta de divorcio y la despacha, y llega otro hombre y se casa con ella, y este mismo hombre encuentra seguramente el mismo error o algo pasa. Dice la palabra del Señor, aquí en lo que acabamos de leer, que ella no se puede volver a casar con su anterior esposo. ¿Por qué será que él lo dice? Porque el matrimonio no es un juego. No es de que yo, ay, no, pues con esta no me gustó, lo dejo, me voy con el otro, y ahí si me funciona con ese, entonces, inclusive dice que aun si se hubiese muerto, tiene que quedarse solita. ¿Por qué? Porque no es un juego, es algo serio, es algo que cuando en el momento que tomamos la decisión, tenemos que tomarla y saber que esa persona que hemos escogido es para siempre. Moisés estableció un proceso que incluía 3 pasos reflexivos. El esposo redacta una carta en forma clara y concisa. Entregaba el documento en la mano de su esposa con la presencia de testigos. La esposa repudiada, o sea, divorciada, tenía que marcharse en ese momento a otra casa. ¿Te das cuenta? El proceso no alentaba a nadie a separarse. Más bien, tenía la intención de disuadir las acciones apresuradas e insensatas del repudio. O sea, le entregaba su carta en la mano y bien pueda, váyase. Entonces, era algo de pensar, era algo de analizar. Dios seguía pensando en el matrimonio y no en el divorcio, pero en su gracia permitió modificaciones para que reaccionaran
para que reaccionara la persona con corazón duro. Él les dio esa oportunidad de la carta de divorcio para que analizaran, pensaran, no vengan, no venga, yo creo que no, yo creo que cometí un error. Dios me dio ese esposo es con el que tengo que estar. No tenían su mente de tener que estar pensando en otra cosa diferente, pero por la dureza del corazón es que hemos venido en degradación. Desde un principio, Dios sabía que el matrimonio sería la relación más compleja, por eso los bendijo. Esposos, necesitan mucha sabiduría para vivir con nosotros. La palabra los dice, lo dice. Y no solo eso, sino que somos esos vasos frágiles que no son fáciles de tratar. Es como esa vajilla que usted solo saca cuando va a la visita especial, que usted la cuida demasiado. Así somos las mujeres. Somos difíciles porque a veces cuando no queremos una cosa, realmente sí la queremos. Entonces es un poco complicado, pero Dios yo sé que le da la sabiduría a cada uno de ustedes para que pueda tratarnos con amor, con respeto y al igual nosotras darles a ustedes la honra y el respeto que ustedes se merecen como cabeza de la familia, del hogar. Por esa razón sopló aliento espiritual en el cuerpo inerte de Adán para darle su imagen, su semejanza. Asimismo los puso a trabajar en el huerto, rodeados de animales, para que intencionalmente Adán se sintiera solo y necesitara a alguien ahí a su lado. Es por eso que tomó una de esas costillas y formó a Adán y le dio sentido de pertenencia, identidad, afecto. Y, y quiero decirles que aunque Adán de pronto no hizo lo correcto, yo sé que es una enseñanza hermosa para todos nosotros de llevar a cabo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a ir cortando por aquí. Acompáñenme en Mateo 5:32. Voy a ir acortando por aquí porque me falta mucho todavía. Bueno, voy a más bien a concluir. El Señor, ya lo dijimos anteriormente, no desea que nos separemos, no desea que nos divorciemos, desea que tengamos unos matrimonios establecidos, fortalecidos en el Señor. Así que no deje que el enemigo confunda su corazón, busque ayuda, no espere hasta a los últimos minutos para buscar ayuda. Anímese, aliéntese a amar a esa persona que usted tiene a su lado, decida amarla todos los días, decida establecer el plan de Dios en su casa, ore por esa persona. Y para pasarle al pastor en este último minutico, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha permanecido, Señor. Yo te doy a ti toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza. Cuídanos, Señor, el uno al otro, para que podamos estar fortalecidos en tu palabra, para que podamos estar llenos de ti, Señor, en cada uno de nuestros pasos que damos. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu presencia en esta mañana. Amén. Recuerden esto, mire, el divorcio no es la primera opción. El divorcio es la última opción, pero siempre hay otras opciones. Y una de ellas es el perdón. El perdón debe estar con nosotros todo el tiempo, porque todo el tiempo van a haber fallas, van a haber dificultades. El plan original del Señor no fue el divorcio. El plan original del Señor fue un matrimonio sólido, donde Él ministre, donde Él se glorifique. Y si hay dificultades, tenemos a un Dios reparador, tenemos a un Dios restaurador y tenemos un cuerpo en el Señor. Es una iglesia que podemos orar y animarnos juntos en el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí representada, por cada hogar. Señor, aún por las personas que en algún momento tomaron la decisión de separarse y tienen una nueva oportunidad. Pero también oro por nuestros jóvenes que todavía no se han casado, Señor. Ayúdalos, fortalécelos. Señor, que la herencia del divorcio sea quitada de en medio de nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, ver
el matrimonio como una bendición, como un plan original tuyo, Señor. Señor, bendecimos a los hijos que han pasado por los divorcios de los padres. Sánalos, restáuralos, fortalécelos, Señor, para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por este día, los que ya están en la tarde, pues también bendiciones para ustedes en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga y les fortalezca. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Amén, amén.